Ya ni siquiera necesitas maquillarte, vieja fea. Las palabras de Xiomara atravesaron mi pecho como un puñal helado. Allí, en ese preciso instante, mientras observaba su rostro burlón usando el labial rojo cereza que mi difunto esposo Ramón me había regalado durante nuestro último viaje a Santiago, algo dentro de mí murió y algo nuevo, algo que yo misma desconocía, nació en su lugar. Mi nombre es Mercedes Oropesa. Tengo 73 años y vivo en el Callao, Lima, en una casa que construí con Ramón a lo largo de 45 años de matrimonio. Una casa que era mi refugio, mi fortaleza, hasta que mi hijo Ernesto trajo a su esposa Xiomara para vivir con nosotros. Lo que debía ser temporal se transformó en una pesadilla de 5 años. 5 años de humillaciones diarias, de pequeñas crueldades, de ver mi espacio, mis pertenencias y mi dignidad siendo invadidos poco a poco. Siempre fui una mujer fuerte. Ayudé a Ramón a construir nuestra empresa de exportación de artesanías desde cero, convirtiéndola en una de las más respetadas del Perú. Crié a 2 hijos, Ernesto y Valentín, dándoles educación, amor y valores. Cuando Ramón falleció tras una enfermedad prolongada, enfrenté el duelo con la dignidad que él siempre admiró en mí. Creí que ya había pasado por el peor dolor que una persona podría sentir. Estaba equivocada. El dolor de ser traicionada y menospreciada por tu propio hijo, de ver a alguien que llevaste en tu vientre permitir que su esposa trate a su madre como un estorbo. Esa es una herida que no cicatriza. Una herida que sangra un poco más con cada mirada de desprecio, con cada suspiro de impaciencia, con cada comentario malicioso disfrazado de preocupación. Todo comenzó cuando Ernesto me llamó diciendo que tenían problemas con el departamento que alquilaban en Miraflores. El propietario quería vender y necesitaban salir en un mes. ¿Podemos quedarnos contigo por un tiempo, mamá? Recuerdo haber sentido una punzada de alegría. La casa había quedado tan silenciosa desde que Ramón partió. Tener a mi hijo cerca sería una bendición. Durante las primeras semanas, Xiomara era toda sonrisas y gentilezas. Doña Mercedes, déjeme lavar los platos. Veamos juntas su telenovela favorita. Qué historia tan linda de su matrimonio, cuénteme más. Casi creí que había ganado una hija. Casi. Fue sutil al principio. Un comentario aquí, una sugerencia allá. Este café que usted compra es muy fuerte, ¿sabe? No es bueno para la presión. Estos cuadros son tan anticuados, ¿no cree? Podríamos modernizar un poco la sala. ¿No piensa que este sofá ya cumplió su función? Está tan viejo. Viejo. Esa palabra comenzó a aparecer cada vez más. El sofá estaba viejo. Las cortinas estaban viejas. El televisor estaba viejo. Yo estaba vieja. Como si envejecer fuera un crimen. Como si los años vividos fueran motivo de vergüenza y no de orgullo por las batallas ganadas, por las alegrías conquistadas, por el amor vivido. Ernesto, mi propio hijo, observaba todo en silencio. A veces, cuando estábamos solos, intentaba hablar con él. Hijo, esta casa tiene recuerdos. Cada rincón fue elegido con cariño por tu padre y por mí. Él desviaba la mirada, incómodo, y murmuraba que yo estaba siendo difícil, que Xiomara solo quería ayudar, que yo necesitaba aceptar cambios. Al tercer año, ya habían tomado el control de todo. Mi sala de estar, antes acogedora con los muebles que Ramón y yo elegimos, estaba irreconocible. Mi cocina, donde pasé tantas horas preparando almuerzos dominicales para la familia, ahora tenía aparatos que ni siquiera sabía usar. Mis cuentas bancarias estaban bajo su control porque, según Xiomara, yo estaba confundiéndome con la edad, y era mejor que alguien más joven se encargara de eso. Catalina, mi farmacéutica de confianza desde hace más de 3 décadas, veía todo con ojos tristes. Doña Mercedes, usted no puede permitir esto. Esa mujer está tomando el control de todo, hasta de sus cuentas. Yo sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Miedo de enfrentar a mi único hijo que vivía cerca. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de admitir que había criado a alguien capaz de tal ingratitud. Amparo, mi amiga de toda la vida, también intentaba abrirme los ojos durante nuestros encuentros en la cafetería El Faro. Mercedes, por el amor de Dios, esa chica y tu hijo te están robando. ¿No lo estás viendo? Yo lo veía, sí, pero admitirlo en voz alta lo hacía demasiado real, demasiado doloroso. Entre todas las invasiones a mi privacidad,
La que más me hirió fue relacionada con mis maquillajes. No eran simples productos de belleza, eran recuerdos preciosos de los viajes que hice con Ramón. Cada pieza tenía una historia, un momento especial, el brillo en sus ojos al regalarme algo, el labial rojo cereza comprado en una elegante tienda en Santiago, en nuestro último aniversario juntos, el polvo compacto de la boutique francesa, donde el vendedor dijo que el color era perfecto para mí y Ramón, siempre tan cuidadoso con el dinero, no dudó en comprar el mejor, el perfume italiano que usamos en nuestra última primavera juntos. Xiomara comenzó a tomar prestado sin pedir. Yo notaba los niveles más bajos, las tapas mal cerradas, marcas de uso diferentes. Cuando finalmente reuní el valor para decir algo, se encogió de hombros. Es solo maquillaje, doña Mercedes. Usted ya ni lo usa con tanta frecuencia. Pero lo peor estaba por venir. Un jueves de julio, día nublado típico del Callao, entré a mi habitación y encontré a Xiomara sentada en mi tocador, usando el labial rojo cereza de Santiago, el último regalo de Ramón. Me vio a través del espejo y, sin dejar de aplicarse el labial en sus labios finos, dijo esas palabras que lo cambiaron todo. «Ya ni siquiera necesitas maquillarte, vieja fea». Todo comenzó mucho antes de aquel fatídico día con el labial. Para entender cómo llegué a mi límite, necesito retroceder al inicio, cuando abrí las puertas de mi casa y de mi corazón a mi hijo y su esposa. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Después de que Ramón falleciera, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Los días eran largos en aquella casona en el Callao, llena de recuerdos pero vacía de voces. Las paredes que antes presenciaron risas y conversaciones ahora solo resonaban con el silencio. Valentín, mi hijo menor, ya vivía en Arequipa administrando una parte de los negocios familiares. Ernesto permaneció en Lima, donde trabajaba como ingeniero civil en una constructora. Recuerdo como si fuera ayer la llamada telefónica que recibí una tarde lluviosa de domingo. La voz de Ernesto sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Mamá, tenemos un problema serio aquí». Mi corazón de madre se encogió instantáneamente. «¿Qué pasó, hijo?» «El propietario del departamento decidió vender y tenemos que desocupar en un mes. El mercado inmobiliario está imposible. Los precios de los alquileres se han disparado y con mi salario no necesitó terminar». Yo conocía bien su situación financiera. A pesar de su formación como ingeniero, Ernesto nunca logró establecerse realmente. Siempre había algún problema, algún contratiempo, alguna excusa. Con los años, fui notando que mi hijo no había heredado la determinación de su padre. Prefería el camino más fácil, el atajo. «Hijo, ¿por qué no vienen a vivir aquí conmigo por un tiempo, hasta que encuentren otro lugar?» El suspiro de alivio al otro lado de la línea fue audible. «¿Estás segura, mamá? No quiero molestar». «Qué molestia ni qué nada. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Será bueno tener compañía». 3 semanas después, la mudanza estaba completa. Ayudé a arreglar la habitación de huéspedes para ellos, aquella que tenía la vista más hermosa hacia el mar. Catalina me ayudó a preparar un almuerzo especial para recibirlos, ají de gallina, la comida favorita de Ernesto desde niño. Estaba genuinamente feliz de tener a mi hijo de regreso en casa. En los primeros meses, la convivencia parecía armoniosa. Xiomara se mostraba atenta, preguntaba sobre mis recetas, sobre las historias de la familia, sobre cómo Ramón y yo construimos nuestro patrimonio. Solíamos tomar desayuno juntas cuando Ernesto salía temprano para trabajar. Ella me ayudaba a regar las flores del jardín e incluso me convenció de probar un nuevo corte de pelo que, debo admitir, me rejuveneció bastante. «Usted es una mujer tan elegante, doña Mercedes», me decía mientras hojeábamos revistas de moda. «Solo necesita actualizarse un poquito». Yo sonreía, agradecida por la compañía. Después de años cuidando a Ramón durante su enfermedad y enfrentando el duelo sola, aquella presencia joven en casa parecía una bendición. Hasta empecé a pensar que finalmente había establecido una relación cercana con mi nuera, algo que siempre deseé. Los primeros cambios fueron sutiles, tan sutiles que al principio ni siquiera noté que estaba siendo manipulada. Comenzó con pequeñas sugerencias sobre la decoración de la casa. «Doña Mercedes, estos portarretratos ocupan mucho espacio en la estantería y son tantos
Podríamos guardar algunos y dejar solo los más especiales. ¿Qué le parece? Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la mitad de las fotos familiares, incluyendo algunas preciosas de cuando Ramón y yo éramos jóvenes, habían sido guardadas en cajas en el desván. En su lugar, objetos decorativos modernos que Xiomara trajo de Miraflores. Después, fue el turno de la cocina. Mis ollas de cobre, que me acompañaban desde hace décadas, fueron declaradas anticuadas y peligrosas para la salud. Nuevos utensilios de silicona colorida tomaron su lugar. Mi vajilla de porcelana portuguesa, regalo de bodas de mi madre, fue colocada en el armario más alto para no correr el riesgo de que se rompa con el uso diario. Una a una mis elecciones fueron siendo cuestionadas y reemplazadas. El café que compraba desde hace años, muy fuerte, hace daño al corazón. El detergente que siempre usé, reseca demasiado la ropa. Mis programas de televisión, cosas de gente antigua, doña Mercedes. Gente antigua, vieja, pasada de moda. Estos términos comenzaron a aparecer con frecuencia cada vez mayor en las conversaciones, siempre de forma indirecta, siempre disfrazados de preocupación. Y Ernesto, mi propio hijo, permanecía en silencio, observando la gradual invasión de mi espacio y mi autonomía sin decir una palabra. Un día, regresé del mercado y encontré la sala completamente reorganizada. El sofá donde Ramón y yo pasamos tantas noches conversando, planeando nuestro futuro, había sido reemplazado por un modelo moderno, de líneas rectas y sin ninguna comodidad. Los cuadros que compramos en nuestros viajes estaban apilados en un rincón. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. Xiomara sonrió triunfante. Sorpresa, Ernesto y yo pensamos que la sala necesitaba renovación. El otro sofá estaba tan viejo, tan desgastado. Este combina mucho más con la casa. Pero, ¿dónde está nuestro sofá? ¿Qué hicieron con él? Su sonrisa vaciló ligeramente. Ernesto lo llevó a un mercado de pulgas. Pero no se preocupe, consiguió un buen precio por él. Aquella noche, lloré sola en mi habitación. No era solo un sofá. Era parte de mi historia con Ramón. Era donde nos sentamos cuando supimos que tendríamos a Ernesto, donde celebramos cuando la empresa ganó su primer premio de exportación, donde Ramón descansó durante sus últimos meses de vida, observando el atardecer por la ventana. Y ahora estaba perdido para siempre, vendido como un objeto sin valor. Intenté hablar con Ernesto sobre esto. Esperé a que llegara del trabajo y pedí conversar a solas. Hijo, entiendo que quieran dejar la casa más moderna, pero hay cosas aquí que tienen valor sentimental para mí. Ese sofá, tu padre y yo... Mamá, me interrumpió con un suspiro impaciente. Ese sofá se estaba cayendo a pedazos, hasta tenía olor a humedad. Solo queremos que vivas en un ambiente más saludable y actual. Pero era nuestra historia, hijo. Era mamá. Pasado. Necesitas desprenderte de estas cosas viejas. Vivir en el presente. Xiomara solo quiere ayudar. Comprendí entonces que no servía de nada argumentar. Mi hijo ya había elegido su bando y no era el mío. Tragué el llanto y me retiré a mi habitación, el único espacio que todavía parecía mío. Pero ni siquiera ese refugio duró mucho. Algunos meses después, mientras estaba en la consulta del doctor Mendoza, mi cardiólogo en Lima, Xiomara decidió organizar mi armario. Cuando regresé, la mitad de mi ropa había desaparecido. ¿Dónde están mis vestidos? ¿Y mis abrigos de invierno? Ay, doña Mercedes, tenía tantas cosas que ya no usa. Separé para donación. Mantuve solo lo esencial, lo que aún está en buen estado. Entre las prendas donadas estaba el vestido azul marino que usé en el último aniversario con Ramón y el abrigo de lana que él me dio cuando visitamos Cusco por primera vez, antes incluso de decidir expandir nuestro negocio allí. Una vez más, pedazos de mi historia arrancados sin mi consentimiento. La invasión no se detuvo en lo físico. Pronto, Xiomara comenzó a interferir en mis finanzas. Todo empezó con comentarios sobre cómo yo gastaba demasiado en pequeños lujos. Una visita a la peluquería, un almuerzo con Amparo en el restaurante, un nuevo libro de mi autora favorita. Usted necesita controlar mejor sus gastos, doña Mercedes. La pensión no dura para siempre, ¿sabía? Lo que ella convenientemente ignoraba era que la empresa de artesanías aún me daba buenos dividendos. Yo tenía una situación financiera cómoda,
construida a lo largo de décadas de trabajo duro junto a Ramón. No necesitaba controlar gastos como ella insinuaba, pero el discurso persistente surtió efecto en Ernesto. Mamá, creo que Xiomara tiene razón. Estás gastando sin necesidad. ¿Por qué no nos dejas administrar tus cuentas por un tiempo, solo para organizar mejor? Al principio me resistí. Hijo, siempre fui yo quien cuidó las finanzas de la familia, incluso cuando tu padre vivía. Sé muy bien cómo administrar mi dinero, pero ahora es diferente, mamá. Tú estás envejeciendo. Es normal confundirse un poco con los números. ¿Confundida? Yo, que había administrado una empresa de exportación durante décadas, que negociaba con proveedores y compradores internacionales, que cuidaba cada centavo invertido en el negocio familiar, aquello me ofendió profundamente, pero su insistencia fue tanta que acabé cediendo. Un error que pagaría caro. En pocos meses me di cuenta de que ya no tenía acceso libre a mis propias cuentas. Necesitaba pedir a Ernesto cuando quería hacer cualquier compra por encima de un valor irrisorio. Es por tu bien, mamá, decía él. Mientras tanto, Xiomara aparecía con ropa nueva, carteras de marca, se hacía tratamientos carísimos en el Salón Elegancia de Miraflores. Todo con mi dinero, claro está. Catalina, mi fiel farmacéutica, veía todo con ojos indignados. Un día, mientras preparábamos un té de hierbas juntas, una de las pocas actividades que aún me permitían en mi propia cocina, ella no pudo contenerse. Doña Mercedes, disculpe mi intromisión, pero usted no puede seguir así. Esa mujer está tomando el control de todo, hasta de sus cuentas, y su hijo lo permite. Esto no está bien. Suspiré, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Lo sé, Catalina, pero ¿qué puedo hacer? Es mi hijo. Es su hijo, sí, doña, pero usted es su madre, no una niña que necesita ser tutelada. Usted construyó todo esto, gesticuló alrededor indicando la casa. Con trabajo duro. No puede permitir que le quiten esto. Aquella noche, acostada en mi cama, pensé mucho en las palabras de Catalina. Ella tenía razón. Me había dejado intimidar. Había permitido que mi voz fuera silenciada poco a poco. Tal vez por miedo a la soledad. Tal vez por creer que era el precio a pagar para mantener a mi hijo cerca. Tal vez por estar fragilizada tras la pérdida de Ramón. Pero no podía continuar así. A la mañana siguiente, llamé a Amparo y la invité a tomar un café en el Faro. Necesitaba desahogarme con alguien que me conocía desde hace décadas. Alguien que entendería mi situación sin juzgarme. Amparo me escuchó en silencio, los ojos abiertos de indignación. Cuando terminé de contarle todo, golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las tazas de café. Mercedes, por el amor de Dios, esa chica y tu hijo te están robando. ¿No lo estás viendo? Te están tratando como una vieja senil, cuando tú siempre has sido la persona más lúcida que conozco, y están usando tu dinero como si fuera de ellos. Lo sé, Amparo. Estoy empezando a darme cuenta, pero no sé cómo revertir la situación sin causar una ruptura con mi hijo. ¿Y tú crees que ese hijo se está comportando como un hijo? ¿Qué clase de hijo deja que su propia madre sea irrespetada así en su casa? ¿Qué clase de hijo deja que su esposa venda las cosas de su madre sin permiso? ¿Qué clase de hijo toma el control del dinero de su madre como si ella fuera incapaz? Sus palabras eran duras pero verdaderas. Tragué en seco, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación crecer dentro de mí. ¿Qué hago, Amparo? Habla con la doctora Lorena Pacheco. Es la mejor abogada de derecho familiar que conozco. Te orientará sobre cómo proteger tu patrimonio y retomar el control de tu vida. Y eso hice. Esa misma tarde, concerté una cita con la doctora Pacheco. Ella me escuchó con atención profesional e indignación personal. Doña Mercedes, lo que está ocurriendo es grave. Su hijo y su nuera están practicando lo que llamamos abuso patrimonial y psicológico contra personas mayores. Es delito, ¿sabía? Vamos a tomar medidas inmediatas para protegerla a usted y sus bienes. Con su orientación, comencé discretamente a reunir documentos, a registrar los abusos, a preparar un dossier para retomar el control de mi vida. Yo no quería confrontación, no quería escándalo, solo quería recuperar mi dignidad, mi espacio, mi autonomía. Mientras este proceso avanzaba entre bastidores, los abusos en casa continuaban, y lo peor estaba por venir. Algo que golpearía lo más profundo de mi alma y provocaría una reacción que ni yo misma sabía que era capaz de tener.
La situación en casa empeoraba cada día, incluso mientras yo buscaba silenciosamente recuperar el control de mi vida con la ayuda de la doctora Pacheco. Xiomara había transformado mi hogar en su territorio, modificando todo según su gusto, y Ernesto parecía completamente ajeno a mi sufrimiento, como si hubiera elegido ver solo lo que le convenía. Pero incluso en medio de tantas humillaciones, aún había un refugio que yo protegía con todas mis fuerzas: mi colección de maquillajes. Para quien mira desde fuera, pueden parecer solo productos de belleza, frascos y tubos coloridos sin gran importancia, pero para mí, aquella colección era un santuario de recuerdos, un tesoro de momentos felices que compartí con Ramón a lo largo de nuestros viajes por el mundo. Cada pieza guardaba una historia especial, cada artículo me conectaba con el hombre que amé por más de 4 décadas. Mi Ramón no era un hombre de muchas palabras o gestos grandiosos. Criado en una familia tradicional limeña, expresaba su amor de maneras prácticas y discretas, pero tenía un hábito que siempre me encantó. En cada viaje que hacíamos, insistía en regalarme un artículo de maquillaje local. Para que estés aún más hermosa, Mercedes, aunque eso sea casi imposible, decía con aquella sonrisa tímida que me conquistó desde la juventud. Nuestro ritual comenzó en 1978, en un viaje a Bogotá, cuando me sorprendió con un labial colombiano de color vibrante. Para combinar con tu espíritu, justificó. A lo largo de los años la colección creció. El polvo compacto comprado en una tiendecita encantadora en Lisboa. El perfume adquirido en una farmacia centenaria en Florencia. La paleta de sombras elegida con cuidado en Nueva York. El rubor rosado que encontramos en un mercado tradicional en Río de Janeiro. Cada artículo era guardado cuidadosamente en el cajón superior de mi tocador victoriano, aquel que heredé de mi abuela materna. Los usaba en ocasiones especiales, sintiendo como si Ramón estuviera conmigo en cada aplicación. Tras su partida, aquel cajón se volvió aún más sagrado para mí. Era mi templo de recuerdos, mi cordón umbilical con el pasado feliz que vivimos juntos. En una tarde particularmente difícil, después de una reunión tensa con la doctora Pacheco, donde discutimos los próximos pasos legales, volví a casa necesitando aquel consuelo especial que solo mis recuerdos con Ramón podían proporcionar. Fui directamente a mi habitación, ansiosa por abrir mi cajón de tesoros y tal vez aplicarme aquel labial color cereza comprado en Santiago, en nuestro último aniversario juntos. Al abrir el cajón, sin embargo, percibí inmediatamente que algo estaba mal. Mis artículos, siempre organizados con cuidado meticuloso, estaban desordenados. El estuche de polvo compacto parisino estaba abierto, con marcas claras de uso reciente. El perfume italiano tenía menos contenido del que recordaba. Y el labial de Santiago, el precioso labial rojo cereza que Ramón eligió personalmente, comparando tonos durante casi 1 hora para encontrar el perfecto, tenía la punta visiblemente usada, con una forma diferente a la que yo había dejado. Sentí un escalofrío en el estómago. Alguien había manipulado mis cosas más preciadas, y sabía exactamente quién. Esa noche, durante la cena, reuní coraje para confrontar el asunto. Intenté mantener la voz tranquila, contenida, como la señora educada que siempre fui. Xiomara, noté que alguien ha estado usando mis maquillajes sin pedir permiso, especialmente aquellos que guardo en el cajón superior del tocador. Ella levantó los ojos del plato, mirándome con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. Ernesto, sentado a su lado, continuó comiendo como si no hubiera oído nada. «Ah, solo tomé prestados algunos artículos para una reunión importante», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Olvidé comprar un labial nuevo y necesitaba algo especial. Esos maquillajes tienen valor sentimental para mí», expliqué, tratando de no demostrar lo herida que estaba. «Fueron regalos de Ramón, de nuestros viajes juntos. No son artículos para uso diario». Xiomara puso los ojos en blanco, un gesto que se había vuelto frecuente cuando yo hablaba. «Son solo maquillajes, doña Mercedes, cosas materiales. Usted ni los usa con frecuencia. Estaban ahí, acumulando polvo». «No es cuestión de usar o no», insistí, sintiendo mi corazón acelerarse. «Es el valor sentimental. Cada pieza tiene una historia especial para mí y...» «Mamá», interrumpió Ernesto, finalmente levantando los ojos del plato, «¿no crees que estás exagerando?
Son solo productos de belleza. Xiomara los necesitaba, los tomó prestados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo explicar a un hijo que aparentemente había olvidado todo sobre respeto y consideración? ¿Cómo hacerle entender que aquellos productos de belleza eran para mí reliquias de un amor que duró toda una vida? Que cada vez que alguien los usaba sin permiso, era como si estuviera profanando mis recuerdos más queridos. El problema, Ernesto, es que son mis cosas personales, tienen valor sentimental y nadie pidió mi permiso para usarlas. «Te estás obsesionando con estas cosas antiguas», respondió él, en un tono que sugería que estaba hablando con una niña obstinada, no con su madre. «Necesitas aprender a compartir, a dejar ir, como si fuera tan simple, como si pudiera simplemente descartar mis recuerdos, mis sentimientos, mi historia con la misma facilidad con que ellos descartaron el sofá donde Ramón pasó sus últimos días». Tragué la respuesta que quería dar y me retiré de la mesa, incapaz de continuar aquella comida como si nada hubiera ocurrido. Esa noche lloré abrazada al labial rojo cereza, pidiendo perdón a Ramón por no conseguir proteger los recuerdos que construimos juntos. Al día siguiente, tomé una decisión. Compré una pequeña caja con cerradura en una tienda de artesanía en el Callao y transferí mis maquillajes especiales a ella. Guardé la caja en el fondo de mi armario, entre cajas de recuerdos antiguos, donde pensé que nadie se tomaría el trabajo de buscar. Un escondite triste y necesario dentro de mi propia casa. Durante algunas semanas, esta solución pareció funcionar. Mis tesoros estaban seguros, lejos de las manos invasivas de Xiomara. Los sacaba solo cuando estaba sola, en momentos privados de conexión con mis recuerdos, hasta que llegó aquel jueves de julio. El día amaneció nublado en el Callao, con aquella niebla baja que parece envolver la ciudad en un abrazo melancólico. Había marcado un café de la tarde con Amparo para discutir los avances en el proceso legal que la doctora Pacheco estaba conduciendo. Quería arreglarme con cuidado especial, sentirme bonita y confiada para aquel encuentro que podría cambiar mi futuro. Fui hasta mi armario, busqué la cajita entre las otras cajas de recuerdos y la abrí con la pequeña llave que mantenía escondida en un joyero antiguo. Escogí con cariño el labial rojo cereza de Santiago y lo apliqué despacio, recordando el día en que Ramón lo compró. Cómo brillaron sus ojos al verme probarlo por primera vez. «Parece que fue hecho especialmente para ti, Mercedes», dijo aquel día. «Combina con tu fuerza, tu pasión». Guardé el labial en el bolso para retocarlo más tarde si fuera necesario, y fui a encontrarme con Amparo. Fue una tarde reconfortante. Mi amiga de tantos años me dio el apoyo que necesitaba para seguir con los planes de retomar el control de mi vida. La doctora Pacheco había localizado documentos importantes que comprobaban que las transferencias bancarias hechas por Ernesto no tenían mi autorización legítima. Pronto podría confrontarlos con pruebas concretas. Volví a casa sintiéndome más ligera, más fuerte. Tal vez había luz al final de aquel túnel sombrío en que mi vida se había transformado. Al entrar a casa, noté un silencio inusual. Catalina ya se había ido y aparentemente Ernesto y Xiomara también habían salido. Agradecí mentalmente por aquel momento de paz y fui a mi habitación, ansiosa por guardar mi precioso labial de vuelta en la cajita segura. Fue cuando percibí que algo estaba mal, muy mal. La puerta del armario estaba entreabierta, las cajas de recuerdos desordenadas. Mi corazón se aceleró. Busqué frenéticamente la cajita con cerradura entre las otras cajas. No estaba allí. Revisé todo el armario, moviendo ropas, abriendo cajones, cada vez más desesperada. Entonces lo escuché. Una risa proveniente de la habitación de huéspedes, donde Ernesto y Xiomara dormían. Una risa femenina, seguida por voces apagadas. Caminé lentamente hasta allí, el corazón martillando en el pecho, un zumbido extraño en los oídos. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, vi a Xiomara sentada en el tocador que habían instalado en la habitación, mi cajita abierta a su lado. Probaba mis maquillajes, uno tras otro, aplicando y removiendo con pañuelos desechables, riendo como una niña que descubrió un baúl de tesoros. «Mira cuánto labial antiguo», decía a alguien por teléfono, aparentemente en una videollamada. «La vieja guarda esto como si fuera oro
Hay algunos que deben tener más de 20 años, ¿puedes creerlo? Empujé la puerta, incapaz de contenerme. Xiomara se giró, sobresaltada, el teléfono aún en la mano, el labial color durazno que Ramón había comprado en Roma a medio camino de sus labios. «Doña Mercedes», me asustó. «¿Qué estás haciendo con mis cosas?», pregunté, la voz temblorosa de una rabia que nunca había sentido antes. «¿Cómo encontraste mi caja? ¿Por qué estás tocando mis maquillajes?». Ella parpadeó varias veces, aparentemente sorprendida por mi reacción. Entonces sonrió aquella sonrisa condescendiente que había aprendido a detestar. Estaba buscando un álbum de fotos que Ernesto mencionó y encontré esta cajita. Me dio curiosidad. No sabía que usted tenía tantos maquillajes antiguos guardados. Son míos, dije avanzando para tomar la caja. Son regalos de Ramón. Tienen valor sentimental para mí. No tenías derecho a tomarlos, mucho menos a usarlos. ¿Cuánta agresividad por unos labiales viejos? Puso los ojos en blanco para la amiga en la pantalla del celular, como si estuviera lidiando con una persona irracional. Debería agradecerme por dar uso a estas cosas. Probablemente ya están todos vencidos. Fue entonces cuando noté el labial rojo cereza de Santiago, tirado entre los otros, la punta completamente achatada, el color perfecto que Ramón escogió con tanto cuidado ahora manchado, con trazos de otro tono. Mi labial más precioso, aquel que acababa de usar con tanto cariño, profanado como si no tuviera valor alguno. Aquel labial, mi voz falló. Aquel rojo fue el último regalo que Ramón me dio antes de enfermarse. Era especial, era solo un labial, completó ella impaciente. Y ni siquiera es un tono que combine con usted. Este rojo tan vivo es para mujeres jóvenes. Usted debería usar colores más neutros, más adecuados para su edad. Algo dentro de mí se quebró en aquel momento. Una compuerta que mantenía toda mi amargura, toda mi indignación reprimida por años, simplemente cedió. «Devuelve mis cosas ahora», exigí, la voz más firme de lo que jamás había sido. «Y sal de mi habitación». Xiomara parpadeó, sorprendida por mi tono. «Técnicamente esta no es su habitación, es la habitación de huéspedes, y yo no soy huésped, vivo aquí. En cuanto a los maquillajes, ya le dije, solo estaba probando. No es como si usted los usara. Estoy usándolo hoy», respondí, señalando mis labios. «Y los usaré cuando quiera, porque son míos, mis recuerdos, mi historia con mi esposo». Ella me miró por un momento, entonces sonrió de aquel modo cruel que revelaba su verdadera naturaleza. Tomó el labial rojo cereza, aquel que yo más apreciaba, y lo aplicó groseramente en los labios, mirándome desafiante. «¿Ves? Me queda mucho mejor a mí. En ti parece ridículo». Fue en ese exacto momento que ella dijo las palabras que lo cambiaron todo. Las palabras que quedaron grabadas en mi mente y me llevaron a hacer algo que nunca imaginé ser capaz. Mirándome a través del espejo, los labios recién pintados con mi labial más precioso, el último regalo de Ramón, Xiomara sonrió aquella sonrisa cruel y dijo: «Ya ni siquiera necesitas maquillarte, vieja fea». El mundo se detuvo por un instante. Algo dentro de mí se rompió irremediablemente, mientras algo nuevo, algo desconocido, tomaba su lugar. Ya no se trataba solo de maquillaje, era sobre respeto, sobre dignidad, sobre el derecho de ser tratada como un ser humano completo en mi propia casa, con mis propios recuerdos y elecciones. En aquel momento, mirando el rostro burlón de mi nuera usando el labial que guardaba los últimos recuerdos felices con mi esposo, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra convivencia para siempre. «Tienes razón, Xiomara», dije, sorprendentemente tranquila. «Tal vez realmente ya no necesite estos maquillajes, tal vez sea hora de dejarlos ir, pero a mi manera». Tomé mi cajita y salí de la habitación, dejándola confundida con mi reacción inesperadamente serena. Ella no sabía, pero en aquel momento, la vieja Mercedes Oropesa, la señora educada y complaciente que aceptaba faltas de respeto con una sonrisa resignada, había muerto. En su lugar, nacía una mujer determinada a recuperar su dignidad, su espacio y su voz, sin importar el costo. Y el costo sería más alto de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Sentada al borde de la cama, con la caja de maquillajes en el regazo,
Observaba la llovizna que caía sobre el Callao, las luces de la ciudad brillando a través de la niebla como pequeños faros en un mar de oscuridad. Las palabras de Xiomara resonaban en mi mente como una campana rota. Ya ni siquiera necesitas maquillarte, vieja fea, vieja fea. 2 palabras que cargaban el peso de años de irrespeto, de pequeñas crueldades, de invasiones. 2 palabras que revelaban cómo ella realmente me veía, no como la madre del hombre que amaba, no como la dueña de la casa que la acogió, no como una mujer con historia y valor, solo como una vieja fea, un obstáculo, un inconveniente que debía tolerar para tener acceso a la comodidad y al dinero que yo proporcionaba. Abrí la cajita y tomé el labial rojo cereza, ahora arruinado por el uso descuidado de Xiomara. El estuche dorado aún brillaba bajo la luz de la lámpara, pero el contenido estaba irreconocible, mezclado con otro tono, la punta elegantemente esculpida ahora achatada y deforme. Recordé a Ramón en la tienda en Santiago, probando diferentes tonos en el dorso de la mano, determinado a encontrar el rojo perfecto. Este, dijo finalmente, los ojos brillando de satisfacción. Este es digno de mi Mercedes. Una lágrima rodó por mi rostro mientras cerraba el estuche con cuidado. Ramón siempre me vio, siempre me valoró como mujer, como compañera, como igual. Jamás permitiría que alguien me tratara como Xiomara y Ernesto venían tratándome. Si estuviera vivo, habría puesto fin a esta situación mucho antes, pero Ramón ya no estaba aquí. Era yo quien necesitaba actuar. Coloqué la cajita sobre la mesa de noche y fui hasta la ventana. La propiedad que Ramón y yo construimos con tanto amor se extendía ante mí, ahora parcialmente irreconocible tras los cambios impuestos por Xiomara. El jardín que cultivé durante décadas, repleto de bugambillas, mis favoritas, había sido sustituido por un paisajismo más moderno, con piedras decorativas y plantas geométricas que parecían artificiales. Las cortinas de encaje portugués que filtraban la luz de la mañana con un brillo dorado fueron cambiadas por persianas automáticas grises. La casa de estilo colonial que Ramón y yo tanto amábamos estaba siendo lentamente transformada en una versión genérica de mansión contemporánea que podría estar en cualquier lugar. ¿Cuántas veces tragué mi indignación? ¿Cuántas veces me callé para mantener la paz? ¿Cuántas veces permití que mi voz fuera silenciada, que mi espacio fuera invadido, que mis recuerdos fueran descartados como irrelevantes? Basta, susurré al vidrio de la ventana, viendo mi reflejo envejecido devolverme la mirada. Basta de ser tratada como una carga. Basta de ser una visita en mi propia casa. Oí risas provenientes de la sala de estar. Ernesto y Xiomara habían invitado a algunos amigos para una cena improvisada. En mi casa, con mi comida, probablemente pagando con mi dinero. Ni siquiera se molestaron en invitarme a participar. Probablemente todos estaban riendo de alguna broma sobre la suegra caduca, la vieja terca que se negaba a aceptar cambios. Fue en ese momento que la idea surgió en mi mente, cristalina como la primera brisa del amanecer. Al día siguiente, con el pretexto de ir al mercado, fui hasta el centro del Callao. Mi primer destino fue la farmacia magistral El Puerto, donde Catalina, la propietaria, me conocía desde hace años. Catalina es una de esas mujeres que parecen saber todo sobre todos, pero mantienen discreción absoluta, cualidad rara en ciudades pequeñas. «Doña Mercedes, qué placer verla», me saludó, ajustando sus gafas de montura morada. «¿Cómo ha estado? Hace tiempo que no la veo por aquí». «He estado ocupada, Catalina», respondí con una sonrisa educada. «Mi hijo y su esposa están viviendo conmigo, ya sabes cómo es. La casa siempre está movida». «Ah, sí, escuché algo», comentó, su tono neutro, pero sus ojos revelando que sabía más de lo que decía. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Dudé por un momento reflexionando sobre lo que estaba a punto de hacer. Era tan diferente a mí, tan contrario a todo lo que Ramón y yo valorábamos: respeto, honestidad, dignidad. Pero entonces recordé las palabras de Xiomara, el desprecio en su mirada, la manera como ella y mi hijo me habían despojado de todo. Mi espacio, mis elecciones, mi voz. «Necesito algo específico, Catalina, pero es un tanto inusual», comencé, bajando la voz. «Y necesito tu discreción absoluta». Sus ojos brillaron con curiosidad. «Claro, doña Mercedes. Sabe que puede confiar en mí.
Me incliné sobre el mostrador y expliqué exactamente lo que quería. Catalina me escuchó sin interrumpir, las cejas gradualmente elevándose en sorpresa. «Doña Mercedes», dijo cuando terminé, «¿está segura de esto? No es exactamente convencional». «Estoy segura, Catalina. Es solo una pequeña lección, nada que cause daño permanente. Solo necesito recuperar el respeto en mi propia casa». Ella me estudió por un momento, entonces asintió lentamente. «Entiendo. A veces necesitamos medidas inusuales para situaciones inusuales, pero debo advertirle que no puedo garantizar los resultados exactos. Cada piel reacciona de forma diferente». «Comprendo los riesgos», respondí, sintiendo una determinación que no experimentaba hace años, «y estoy dispuesta a asumirlos». 30 minutos después, salí de la farmacia con un pequeño frasco discretamente guardado en el bolso. Mi próximo destino fue la tienda de maquillaje, en el centro comercial Minka, donde compré un labial rosa vibrante, exactamente el tono que Xiomara siempre pedía prestado, alegando que combinaba perfectamente con su tono de piel. «Es para un regalo», expliqué a la vendedora cuando comentó sobre el color vibrante. «Mi nuera adora este tono». De vuelta en casa, esperé el momento perfecto. Sabía que necesitaba actuar cuando tuviera la casa solo para mí, sin riesgos de interrupciones. La oportunidad surgió 2 días después, cuando Ernesto anunció que llevaría a Xiomara a cenar al restaurante El Mirador para celebrar el aniversario de noviazgo. «Vamos a encontrarnos con algunos amigos allá», explicó mientras tomaba las llaves del auto. «No nos esperes despierta, mamá. Probablemente volveremos tarde». «Diviértanse», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «Aprovechen la noche». Tan pronto como escuché el auto alejándose, corrí a mi habitación. Del fondo del cajón de medias, saqué el labial nuevo y el pequeño frasco de la farmacia. Con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación, seguí cuidadosamente las instrucciones que Catalina me había dado. Primero, giré el labial hasta exponer completamente la barra de color rosa vibrante. Entonces, con unas pinzas de cejas, hice pequeños agujeros en la superficie del labial. Con el gotero, apliqué algunas gotas del contenido del frasco en los agujeros, permitiendo que el líquido penetrara profundamente en el labial. Por último, usé un palillo de dientes para mezclar suavemente, asegurándome de que la sustancia se distribuyera sin alterar la apariencia externa del labial. Cuando terminé, el labial parecía absolutamente normal, un tono rosa vibrante e invitador, brillante bajo la luz de la habitación. Nadie jamás sospecharía que contenía algo extra. Lo coloqué en mi tocador, en posición destacada, justo al lado del espejo, donde Xiomara siempre se miraba cuando usaba mi habitación sin permiso. Conociendo su vanidad y su hábito de tomar mis cosas sin pedir, sabía que no resistiría aquel tono vibrante, especialmente cuando supiera que yo estaba fuera de casa. A la mañana siguiente, fingí que tenía un compromiso importante. «Voy a encontrarme con Amparo para un desayuno en el centro», anuncié durante el desayuno. «Después tal vez hagamos algunas compras. No me esperen para el almuerzo». «¿Va a arreglarse toda para tomar café con doña Amparo?», preguntó Xiomara con aquel tono falsamente dulce que usaba cuando quería provocarme. «Parece que tiene una cita». Ignoré la provocación. Me gusta presentarme bien, independientemente de la ocasión. Mi madre siempre decía que el respeto propio comienza por la apariencia. Percibí sus ojos fijarse momentáneamente en mis labios, notando el labial rosa vibrante que había aplicado. No el preparado, sino uno antiguo muy similar que guardaba. Era el sebo perfecto. «Bonito ese tono», comentó, un brillo de codicia en los ojos. «¿Es nuevo?». «No realmente», respondí vagamente. «Estaba guardado hace algún tiempo». Terminé mi café, volví a la habitación para tomar mi bolso y, a propósito, dejé el labial preparado en evidencia en el tocador. Entonces salí, no para encontrarme con Amparo, sino para sentarme en un café cercano, desde donde podía observar la entrada de mi casa, esperando. 3 horas después, volví a casa silenciosamente, usando la llave de la puerta trasera que daba a la cocina. Francisca, la señora que me ayudaba con la limpieza una vez por semana, estaba allí, preparando el almuerzo. «Doña Mercedes regresó temprano. Cambié de idea sobre las compras», expliqué. «Amparo no se sentía muy bien. ¿Dónde están Ernesto y Xiomara?».
Don Ernesto salió para resolver algo en el banco. Doña Xiomara está arriba, arreglándose. Dijo que tiene un evento benéfico más tarde. Un evento benéfico, perfecto. Ella seguramente estaría esmerándose con el maquillaje, queriendo impresionar a la alta sociedad de El Callao. Y conociendo a Xiomara, no resistiría a usar lo mejor que encontrara, especialmente si fuera algo mío. Subí las escaleras silenciosamente y me detuve en el pasillo que llevaba a las habitaciones. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Claro que estaba. Xiomara nunca respetó mis límites. Desde donde me encontraba, podía verla sentada en mi tocador, probando mis joyas, aplicando mis maquillajes. Esperé, conteniendo la respiración. Ella abrió cajones, revolvió frascos, probó colores en el dorso de la mano. Entonces sus ojos se posaron en el labial rosa vibrante que había dejado estratégicamente posicionado. Como había previsto, lo tomó, lo examinó con interés y, sin dudar, se lo aplicó generosamente en los labios. 1, 2, 3 pasadas, asegurando cobertura completa. Se admiró en el espejo, obviamente satisfecha con el resultado. El tono realmente le quedaba bien, vibrante, juvenil, llamativo. Exactamente el tipo de color que siempre decía que yo era demasiado vieja para usar. Esperé unos minutos más. Entonces entré en la habitación como si acabara de llegar. «Xiomara, no sabía que estabas aquí», exclamé, fingiendo sorpresa al verla sentada en mi tocador. Ella se giró, sobresaltada, el labial aún en la mano. Por un momento vi culpa en sus ojos. Después de todo, estaba claramente manipulando mis cosas sin permiso nuevamente. Pero eso pronto dio lugar a la habitual arrogancia. «Solo estaba tomando prestado un labial para el evento de la asociación benéfica», explicó, como si fuera perfectamente normal invadir mi habitación y usar mis cosas. «Veo que elegiste el rosa», comenté casualmente colgando mi bolso. «Te queda bien». Pareció sorprendida por mi reacción tranquila, pero se recuperó rápidamente. «Sí, es un bonito tono, aunque tal vez un poco demasiado juvenil para usted». Ahí estaba, la puya habitual sobre mi edad. Esta vez, sin embargo, no me molestó. «Tenía otros planes. Probablemente tengas razón», concordé con una sonrisa. «Ciertos colores son realmente más adecuados para la juventud». Confundida con mi inusual concordancia, guardó el labial en su propio bolso. Ni siquiera se molestó en pedir o agradecer, y salió de la cohabitación para terminar de arreglarse. Me senté al borde de la cama, el corazón acelerado, una mezcla de ansiedad y expectativa consumiéndome. Lo que había hecho era técnicamente inofensivo. Catalina me había asegurado que la sustancia no causaría daños permanentes. Era básicamente un adhesivo temporal, desarrollado para usar en pequeñas heridas labiales. Una vez aplicado en cantidad suficiente y expuesto al calor y humedad de los labios, crearía una sensación de adherencia, como si los labios estuvieran pegados uno al otro. «No es peligroso», me explicó en la farmacia, «solo incómodo. Causa una sensación de rigidez, de no poder abrir bien la boca. El efecto pasa en algunas horas, o inmediatamente con el solvente adecuado». El solvente estaba guardado en el bolsillo interno de mi bolso, listo para ser usado si la situación se saliera de control. Yo no quería causar daño real, solo dar una lección sobre respeto y límites. Aproximadamente 20 minutos después, lo escuché. Un grito ahogado, seguido por un ruido de algo cayendo al suelo. Me levanté y caminé lentamente hasta la habitación de huéspedes. Y Xiomara estaba frente al espejo, los ojos desorbitados de pánico, intentando desesperadamente separar los labios que ahora parecían sellados uno con el otro. Solo sonidos guturales escapaban de su garganta, mientras sus manos tiraban frenéticamente de las comisuras de la boca, intentando separarlas. «¿Algún problema, Xiomara?», pregunté desde la puerta, manteniendo la voz neutra. Ella se volvió hacia mí, los ojos implorando ayuda, señalando frenéticamente la boca. Más sonidos ininteligibles, más tirones desesperados en los labios. «Parece que algo salió mal con el labial», observé calmadamente entrando en la habitación. «Quizás algún tipo de reacción alérgica, o tal vez…». Hice una pausa deliberada. «Tal vez sea una lección sobre tomar cosas que no te pertenecen sin permiso». Sus ojos se abrieron aún más, comprensión y rabia reemplazando el pánico inicial. Intentó gritar, pero solo un gemido ahogado escapó por entre los labios pegados.
Tomó un bloc de notas de la mesa de noche y garabateó furiosamente. ¿Qué has hecho? Me acerqué a ella, sintiendo una calma que no experimentaba desde hace años. Por primera vez, desde que Xiomara entró en mi vida, yo estaba en control. Protegí lo que es mío, respondí simplemente. Así como tú y Ernesto tomaron el control de mi casa, de mis finanzas, de mis elecciones, yo tomé una pequeña medida para recuperar mi dignidad. Ella garabateó nuevamente. ¡Quita esto ahora! Quitar, pero yo no puse nada en ti, Xiomara. Tomaste el labial sola, sin pedir, como siempre haces con mis cosas. Lo aplicaste por cuenta propia, porque crees tener derecho a todo lo que es mío. La elección fue tuya, como siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y rabia. Escribió: voy a llamar a Ernesto. Claro, llámalo, respondí tranquilamente. Pero antes de que lo hagas, recuerda, tengo pruebas de todas las transferencias no autorizadas que ustedes hicieron de mis cuentas. Tengo registros de cada artículo que vendieron sin mi permiso. Tengo testigos del abuso psicológico que vengo sufriendo. La doctora Lorena Pacheco está lista para llevar todo esto a la justicia en cualquier momento. El miedo reemplazó la rabia en sus ojos. Xiomara era muchas cosas, pero no era estúpida. Entendió inmediatamente las implicaciones de lo que estaba diciendo. Ahora, continué, sacando el pequeño frasco de solvente del bolso. Podemos resolver esto de dos maneras. O aplico el solvente ahora, cerramos este episodio, y comenzamos una nueva fase en nuestra convivencia, una basada en respeto mutuo. O puedes llamar a Ernesto, involucrar a otras personas, y me veré forzada a tomar medidas más drásticas para proteger mis derechos. Ella me miró fijamente por un largo momento. Entonces, lentamente extendió la mano hacia el frasco. No, retrocedí, guardando el solvente. Primero quiero que entiendas algo. Esta es mi casa. Ramón y yo la construimos con nuestro trabajo. Cada mueble, cada objeto, cada centavo que gastas tan alegremente fue ganado con nuestro sudor. No soy una carga a ser tolerada, ni una vieja caduca a ser engañada. Soy Mercedes Oropesa, propietaria de esta casa y de todo lo que hay en ella. Y a partir de hoy seré tratada con el respeto que merezco. ¿Entendido? Tras un momento de vacilación, asintió rígidamente. Excelente. Sonreí, destapando el frasco. Ahora quédate quieta mientras aplico esto. Y recuerda, esta fue apenas una pequeña muestra de lo que puedo hacer cuando soy respetada en mi propia casa. Mientras aplicaba cuidadosamente el solvente en sus labios, completé. Y Xiomara, la próxima vez que llames a alguien vieja fea, recuerda, esta vieja todavía tiene algunos trucos bajo la manga. El solvente funcionó como esperado. En pocos minutos, Xiomara conseguía mover los labios nuevamente, aunque todavía sentía una ligera rigidez. Corrió al baño y se lavó la boca frenéticamente, intentando remover cualquier residuo del labial y del producto. La observé en silencio, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Nunca fui una persona vengativa. Ramón siempre admiró mi capacidad de perdonar, pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente tras años de humillaciones constantes. Cuando Xiomara finalmente salió del baño, el rostro limpio de maquillaje y los ojos rojos de tanto restregar, me miró con una expresión que nunca había visto antes, miedo genuino. ¿Qué era eso?, preguntó con voz temblorosa, manteniendo distancia. Solo una sustancia temporal, respondí calmadamente, desarrollada para pequeños procedimientos estéticos, completamente inofensiva siempre que se use correctamente. Catalina de la farmacia magistral me lo garantizó. «Estás loca», susurró retrocediendo un paso más. «Completamente loca. Ernesto sabrá de esto». «Ciertamente lo sabrá», concordé, sorprendiéndola con mi tranquilidad. «De hecho, quiero que lo sepa. No solo sobre el labial, sino sobre todo, sobre cómo ustedes dos me han tratado en los últimos años, sobre las transferencias bancarias no autorizadas, sobre los objetos de familia vendidos sin mi consentimiento, sobre los insultos diarios, los comentarios despectivos, la constante erosión de mi dignidad». Ella palideció visiblemente. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí lo sabes, Xiomara. Y tengo pruebas de todo. La doctora Lorena Pacheco tiene un expediente completo listo para ser presentado a las autoridades, si fuera necesario». En ese momento, oímos la puerta principal abrirse
Ernesto había regresado. Xiomara corrió escaleras abajo, todavía en estado de shock. Oí voces alteradas en la sala de estar y poco después pasos pesados subiendo la escalera. Mi hijo apareció en la puerta de la habitación, el rostro contorsionado en una mezcla de incredulidad y rabia. «Mamá, ¿qué historia es esta? Xiomara está diciendo que tú envenenaste un labial para pegar sus labios. Esto es una locura». Me mantuve firme, mirándolo directamente. «No envenené nada, Ernesto. Apliqué una sustancia temporal en un labial, mi labial, por cierto, que tu esposa tomó sin permiso, como siempre hace. Una sustancia que causa incomodidad, no daño. Y sí, fue intencional. Fue mi manera de mostrar que estoy cansada de ser irrespetada en mi propia casa. No puedes hacer eso. Es agresión. Es delito». «¿Delito?», repetí, sintiendo una ola de indignación crecer dentro de mí. «Hablemos de delito, entonces. ¿Qué tal las transferencias que hiciste de mis cuentas sin mi autorización legítima? ¿O los objetos de familia que vendieron sin mi consentimiento? ¿O el abuso psicológico sistemático que vengo sufriendo hace años?» Ernesto palideció, pero pronto se recuperó. «¿De qué estás hablando? Nosotros te cuidamos. Administramos tus finanzas porque ya no puedes. Modernizamos la casa porque se estaba cayendo a pedazos. Y así es como agradeces. ¿Me cuidan?». Mi voz se elevó involuntariamente. ¿Es eso lo que llaman cuidar? ¿Tomar mis decisiones sin consultar? ¿Vender mis cosas sin permiso? ¿Llamarme vieja, caduca, pasada de moda? «Mamá, estás exagerando. Nadie te llamó esas cosas». «No», respondí, intentando controlar la emoción en la voz. «Tu esposa me llamó vieja fea ayer mismo, mientras usaba sin permiso un labial que tu padre me dio en nuestro último viaje. Un labial que tenía valor sentimental incalculable para mí». Xiomara apareció detrás de Ernesto, sus ojos centellando de rabia. «Es por eso, por un labial viejo. Casi me matas por causa de un labial. No seas dramática, Xiomara. No estabas muriendo, solo estabas experimentando un poco de la incomodidad que me causaste durante años. Y no es por el labial. Es sobre respeto, sobre dignidad, sobre el derecho de ser tratada como un ser humano completo en mi propia casa». En ese momento Francisca apareció en el pasillo, atraída por la discusión. «¿Está todo bien aquí, doña Mercedes?», preguntó preocupada. «Sí, Francisca», respondí sin quitar los ojos de Ernesto y Xiomara. «Solo estamos teniendo una conversación familiar muy necesaria». «¿Quiere que llame a alguien?», insistió, claramente percibiendo la tensión en el aire. Dudé por un momento, entonces tomé una decisión. «Sí, por favor, llama a Valentín. Dile que lo necesito aquí lo más rápido posible. Y después, si puedes, llama a la doctora Lorena Pacheco. El número está en mi agenda en la mesa de la cocina». «Mamá», protestó Ernesto, «¿por qué estás involucrando a Valentín en esto? ¿Y quién es esa Lorena? Valentín es tu hermano y tiene tanto derecho como tú de saber lo que está pasando en la casa de la familia. Y la doctora Pacheco es mi abogada». «¿Abogada? ¿Desde cuándo tienes una abogada?». «Desde que me di cuenta de que necesitaba protección legal contra mi propio hijo», respondí con tristeza. «Ahora sugiero que nos sentemos en la sala y esperemos. Tenemos mucho que discutir y prefiero hacerlo una sola vez, con todos presentes». Las horas siguientes fueron surrealistas. Nos sentamos en la sala de estar, yo en un sillón, Ernesto y Xiomara en el sofá moderno que habían comprado sin mi permiso. Nadie hablaba. El silencio era pesado, cargado de acusaciones no dichas y resentimientos acumulados. De vez en cuando, Xiomara pasaba la mano por los labios, como para verificar si aún podía moverlos. Ernesto alternaba entre miradas furiosas y expresiones de confusión. Valentín llegó primero, conduciendo apresuradamente desde Arequipa, tan pronto como recibió el recado de Francisca. Mi hijo menor siempre fue más parecido a Ramón, tranquilo, observador, confiable. Entró en la sala como una bocanada de aire fresco, aunque su expresión demostraba preocupación. «Mamá, ¿qué pasó?». Francisca dijo que era urgente. Antes de que pudiera responder, Xiomara se adelantó. «Tu madre enloqueció. Puso algún tipo de pegamento en un labial para pegar mis labios». Valentín parpadeó confuso, mirando de Xiomara a mí. «¿Qué? Es una larga historia», suspiré. «Y prefiero contarla una sola vez, cuando la doctora Pacheco llegue». No tuvimos que esperar mucho. 15 minutos después,
El timbre sonó nuevamente. Francisca condujo a la doctora Lorena Pacheco hasta la sala. Alta, de cabello grisáceo cortado en un bob elegante y ojos perspicaces, entró cargando un maletín ejecutivo negro. «Buenas tardes a todos», saludó profesionalmente. «Doña Mercedes, vine tan pronto como recibí el recado. Estos son sus hijos, supongo». «Sí, este es Valentín, mi hijo menor, y este es Ernesto con su esposa Xiomara». La abogada asintió a cada uno, sus ojos demorándose en Ernesto y Xiomara, con una expresión que no escondía completamente su desaprobación. Ya conocía demasiados detalles del caso. «Bien, estamos todos aquí», declaré, sintiéndome extrañamente tranquila. «Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». En los 40 minutos siguientes relaté todo, desde el momento en que invité a Ernesto y Xiomara a vivir conmigo hasta el incidente del labial. Hablé sobre los cambios en la casa hechos sin mi permiso, sobre los objetos vendidos, sobre las cuentas bancarias tomadas, sobre los insultos diarios. Hablé sobre cómo gradualmente perdí mi voz y mi espacio en mi propia casa. Doña Mercedes me buscó hace aproximadamente 2 meses, complementó la doctora Pacheco cuando terminé. Desde entonces, hemos documentado sistemáticamente diversos abusos. Tenemos evidencia de transferencias bancarias no autorizadas sumando más de 300.000 soles. Tenemos recibos de venta de artículos de familia, incluyendo antigüedades de valor considerable. Tenemos testimonios de vecinos y amigos sobre el trato que la señora Oropesa ha venido recibiendo. Valentín estaba visiblemente horrorizado. «Ernesto, ¿esto es verdad? ¿Tú y Xiomara hicieron todo esto con nuestra madre?» Mi hijo mayor parecía más pequeño de repente, encogido en el sofá evitando la mirada de su hermano. «No es como parece. Solo estábamos ayudando a organizar las cosas. Mamá estaba confundiéndose con la edad. Necesitaba supervisión». «¿Confundiéndose?», Valentín explotó. «Nuestra madre administró la empresa de exportación sola durante años después de que papá enfermó. Siempre fue la más organizada de la familia. ¿Desde cuándo necesita supervisión para administrar su propio dinero?». Xiomara intentó intervenir. «Ustedes no entienden. Ella estaba gastando sin control, comprando cosas innecesarias, manteniendo objetos viejos e insalubres en la casa, como el sofá donde papá pasó sus últimos días», replicó Valentín, los ojos brillando de indignación. «O los maquillajes que él le regaló. Eso era insalubre». La discusión escaló rápidamente. Valentín, generalmente tan controlado, parecía a punto de saltar sobre su hermano. Ernesto alternaba entre defensivo y agresivo. Xiomara lloraba, alegando ser víctima de una conspiración familiar. Fue la doctora Pacheco quien finalmente impuso orden. «¡Basta!». Su voz autoritaria cortó la sala. «Este tipo de discusión no lleva a ninguna parte. Estamos aquí para resolver la situación, no para agravarla». Todos se callaron, sorprendidos por la energía de aquella mujer de mediana edad. Doña Mercedes continuó más suavemente. «Usted tiene varias opciones legales. Podemos iniciar una acción de restitución por los valores y bienes indebidamente apropiados. Podemos solicitar una medida protectora que impida a su hijo y nuera tomar decisiones financieras en su nombre. En el límite, podemos registrar una denuncia criminal por abuso de persona mayor y apropiación indebida». Miré a Ernesto, mi primogénito. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que sostenía mi mano al cruzar la calle, que me traía flores silvestres recogidas en el camino de la escuela, que dormía en mi regazo durante las tormentas. ¿Dónde se había perdido aquel niño? ¿En qué momento se transformó en este hombre que permitía que su propia madre fuera tratada con tanto desprecio? «No quiero demandar a mi hijo», dije finalmente. «No quiero escándalos, ni policía, ni tribunales. Solo quiero mi vida de vuelta, mi casa, mi dinero, mi dignidad». La doctora Pacheco asintió comprensivamente. «En ese caso sugiero un acuerdo, formalizado legalmente pero privado». En los minutos siguientes, ella delineó los términos básicos. Ernesto y Xiomara devolverían todo el dinero transferido sin autorización. Los artículos vendidos serían recuperados cuando fuera posible o compensados financieramente cuando no lo fuera. Ellos dejarían mi casa en un plazo de 30 días. Yo retomaría control total de mis finanzas y propiedades. A cambio, yo no iniciaría acciones legales contra ellos. «Esto es absurdo», protestó Xiomara. «No tenemos a dónde ir y no tenemos cómo devolver todo ese dinero».
Tal vez deberían haber pensado en eso antes de gastar lo que no les pertenecía, respondió Valentín fríamente. Ernesto permanecía en silencio, el rostro pálido, los ojos fijos en el suelo. Tengo una propuesta alternativa, dije yo sorprendiendo a todos. Valentín, ¿todavía mantienes aquel departamento vacío en Arequipa? ¿El que era del gerente de la empresa? Sí, mamá. Está amueblado incluso. ¿Por qué? Ernesto y Xiomara pueden quedarse allí temporalmente, hasta reorganizarse. En cuanto al dinero, pueden devolverlo en cuotas mensuales, sin intereses. No quiero arruinar la vida de mi hijo. Solo quiero justicia y respeto. La doctora Pacheco me miró con admiración. ¿Está segura, doña Mercedes? Sería perfectamente comprensible y legal exigir restitución inmediata. Estoy segura, respondí firmemente. Soy madre antes que nada. Quiero que mi hijo aprenda la lección, no que sea destruido por ella. Xiomara parecía a punto de protestar nuevamente, pero Ernesto finalmente levantó los ojos. Para mi sorpresa, estaban humedecidos. Mamá, su voz estaba ronca. Yo lo siento mucho. No me di cuenta. No quise ver lo que estaba pasando. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos. Ernesto, Xiomara lo miró horrorizada. No puedes estar de acuerdo con esto. Ella casi me envenena. Ella no te envenenó, Xiomara, respondió él con una firmeza que hacía mucho no demostraba. Y nosotros nos excedimos, mucho más allá de los límites. Esta es su casa, su dinero, su vida. Lo que hicimos, sacudió la cabeza, como si solo ahora comprendiera la gravedad de la situación. Lo que hicimos estuvo mal, y tenemos suerte de que ella nos esté ofreciendo una salida digna. El resto de aquella tarde fue dedicado a formalizar el acuerdo. La doctora Pacheco redactó un documento detallando todos los términos que todos firmamos. Xiomara a regañadientes, después de darse cuenta de que no tenía opción. Valentín serviría como garante y supervisor del cumplimiento del acuerdo. Cuando todo estaba firmado y la doctora Pacheco se había marchado, Valentín sugirió que Ernesto y Xiomara comenzaran a empacar inmediatamente. Él los ayudaría a instalarse en Arequipa al día siguiente. Cuanto antes empecemos esta transición, mejor para todos, dijo pragmáticamente. Concordé, y los tres subieron para organizar la mudanza, dejándome sola en la sala de estar. El silencio que siguió fue diferente de cualquier otro que experimenté en los últimos años. No estaba cargado de tensión o miedo. Era un silencio de posibilidades, de nuevos comienzos. Caminé hasta la ventana y observé el jardín que pronto volvería a ser mío. Las bugambillas habían sido arrancadas, pero podría plantar nuevas. Las cortinas podrían ser reemplazadas. El sofá que amábamos estaba perdido, pero nuevos muebles podrían ser elegidos, por mí esta vez. Una semana después, la casa estaba vacía nuevamente, excepto por mí y Francisca. Ernesto y Xiomara se habían marchado a Arequipa, donde Valentín los ayudaría a recomenzar. La doctora Pacheco había recuperado buena parte del dinero y estaba negociando la recompra de algunos de los objetos vendidos. En mi habitación, abrí la cajita con los maquillajes que quedaron de mi colección especial. Algunos artículos estaban perdidos para siempre, incluyendo el precioso labial rojo Cereza de Santiago, pero otros permanecieron, cada uno llevando un recuerdo precioso, un pedazo de la historia que Ramón y yo construimos juntos. Tomé el frasco de perfume italiano, aquel que usamos en nuestro último viaje a Milán. Apliqué una gota en la muñeca y cerré los ojos, dejando que el aroma me transportara a aquellas calles estrechas y románticas, a la sonrisa tímida de Ramón, a la sensación de su mano en la mía mientras explorábamos la ciudad. Lo logramos, Ramón. Susurré a la habitación vacía. Recuperé nuestra casa, nuestra dignidad. Aquella noche, dormí profundamente por primera vez en años. Ya no existía el peso de la opresión, del miedo constante de perder otro pedazo de mi vida, de mi historia. Solo había paz y la certeza de que, a los 73 años, finalmente había recuperado mi voz. 3 meses pasaron. La casa gradualmente volvía a ser mía. Nuevas bugambillas florecían en el jardín. Las cortinas de encaje portugués volvieron a las ventanas. Un nuevo sofá, elegido por mí, ocupaba el lugar de honor en la sala de estar. En un domingo soleado, recibí una visita inesperada. Ernesto estaba en la puerta, solo, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. «Mamá», dijo, visiblemente nervioso,
¿Puedo entrar? Dudé por un momento. Luego di un paso al costado. Claro, hijo. Nos sentamos en la terraza, donde el sol de la tarde creaba patrones dorados en el piso de madera. Durante algunos minutos, ninguno de nosotros habló. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, las palabras parecían inadecuadas. ¿Cómo te estás adaptando en Arequipa?, pregunté finalmente. Bien, respondió mirando sus propias manos. Valentín me ofreció un puesto en la administración de la empresa. Estoy aprendiendo mucho. ¿Y Xiomara? Suspiró profundamente. Nos estamos separando. Después de todo lo que pasó, nos dimos cuenta de que queremos cosas diferentes de la vida. Asentí en silencio. De alguna forma no estaba sorprendida. Te traje algo, continuó extendiendo el pequeño paquete. No es mucho, pero espero que signifique algo. Abrí el paquete cuidadosamente. Dentro había un estuche dorado familiar, el labial rojo Cereza de Santiago. ¿Cómo? Mi voz falló. Me comuniqué con la tienda en Santiago, explicó. Envié fotos del estuche antiguo. Todavía tenían el mismo modelo, aunque el color había sido descontinuado, pero tenían una última unidad guardada, el último labial rojo Cereza de la colección que papá compró para ti. Lágrimas rodaron por mi rostro mientras sostenía el pequeño estuche dorado. No era exactamente el mismo labial que Ramón eligió con tanto cuidado, pero era lo más cercano posible, y el gesto, el esfuerzo, la consideración, el reconocimiento del valor que aquello tenía para mí, significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Gracias, hijo, susurré. No, mamá, yo te agradezco por enseñarme, aunque fuera de la manera más difícil, el valor del respeto, por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía, por ser fuerte cuando yo fui débil. En aquel momento, bajo el sol de fin de tarde en el Callao, con el labial rojo Cereza en la mano y mi hijo a mi lado, comprendí que algunas lecciones necesitan ser duras para ser realmente aprendidas, y que el amor, verdadero, incondicional, pero no sumiso, a veces exige que nos levantemos y luchemos por nuestra dignidad. Yo, Mercedes Oropesa, a los 73 años, finalmente había encontrado mi voz, y nadie jamás la silenciaría nuevamente. Sin embargo, el camino hacia la verdadera reconciliación fue largo y no exento de dificultades. Ernesto comenzó a visitarme regularmente. Cada 2 semanas hacía el viaje desde Arequipa. Al principio, nuestras conversaciones eran incómodas, llenas de silencios pesados y temas evitados, pero con el tiempo fuimos reconstruyendo nuestra relación sobre nuevas bases: respeto mutuo, honestidad y límites claros. En una de sus visitas 6 meses después del incidente del labial, Ernesto me trajo una caja de cartón vieja y desgastada. Encontré esto en un mercado de pulgas en Arequipa, dijo, colocándola sobre la mesa. No podía creer lo que veían mis ojos. Cuando abrí la caja, mi corazón dio un vuelco. Era el álbum de fotos familiar que había desaparecido misteriosamente durante la limpieza de Xiomara. Aquel que contenía las fotografías de mi boda con Ramón, del nacimiento de mis hijos, de nuestros primeros años en el Callao. El vendedor dijo que una mujer joven lo vendió hace unos meses, explicó Ernesto, la vergüenza visible en su rostro. Pagué el triple de lo que pedía. Algunas cosas no tienen precio. Valentín también se volvió una presencia más constante en mi vida. Se las arregló para administrar la empresa familiar parcialmente desde Lima, pasando al menos una semana al mes conmigo. Trajo a su novia, Gabriela, para conocerme, una joven arqueóloga de ojos amables que me trató con un respeto que había olvidado cómo se sentía. Tu madre es una mujer extraordinaria, le dijo a Valentín una noche, creyendo que yo no podía escucharlos desde la cocina. Ahora entiendo de dónde sacaste tu fortaleza. Mi círculo social, que se había reducido drásticamente durante los años de aislamiento con Ernesto y Xiomara, floreció nuevamente. Amparo y yo retomamos nuestros almuerzos semanales en el Faro. Catalina pasaba frecuentemente a tomar té y conversar. Incluso me unía a un grupo de lectura en la biblioteca local, donde conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares. Es sorprendente cuántas de nosotras hemos pasado por situaciones parecidas, comentó Beatriz, una viuda de 78 años, durante una de nuestras reuniones. Y cuántas nos quedamos calladas por miedo o vergüenza, o por amor mal entendido, añadió Josefina, de 70 años.
Creemos que debemos soportar todo por amor a nuestros hijos. El verdadero amor implica respeto, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Sin eso, no es amor, es sometimiento. Mi historia, que había comenzado como un acto desesperado de autodefensa, se transformó gradualmente en algo más grande. La doctora Pacheco me invitó a dar una charla en un seminario sobre derechos de las personas mayores. Con temor inicial, pero determinación creciente, compartí mi experiencia ante una audiencia de abogados, trabajadores sociales y adultos mayores. Nunca pensé que a mis 73 años estaría parada aquí, contándoles cómo puse pegamento en un labial para enseñarle una lección a mi nuera. Comencé, provocando una mezcla de risas nerviosas y miradas sorprendidas. No estoy orgullosa de haber llegado a ese extremo, pero estoy orgullosa de haber encontrado la fuerza para decir, basta. Aquella charla llevó a otras, y pronto me encontré convertida en una especie de portavoz informal para la dignidad y los derechos de las personas mayores. Me invitaron a programas de radio locales, a reuniones comunitarias, incluso a una entrevista en un canal de televisión nacional. ¿Qué consejo daría a otras personas en su situación?, me preguntó la entrevistadora. No esperen hasta que sea necesario recurrir a medidas desesperadas, respondí. Establezcan límites claros desde el principio. Busquen ayuda profesional. Documenten los abusos. Y recuerden, la edad no disminuye sus derechos ni su dignidad. El mayor impacto, sin embargo, llegó cuando la historia del labial adhesivo, como la llamaban en los medios, inspiró un proyecto de ley en el Congreso para fortalecer las protecciones contra el abuso patrimonial y psicológico de personas mayores. La llamaron informalmente Ley Mercedes, aunque su nombre oficial era mucho más largo y burocrático. Nunca imaginé que mi pequeño acto de rebelión tendría tantas repercusiones. Le comenté a Valentín mientras veíamos las noticias sobre el avance del proyecto en el Congreso. No fue pequeño, mamá, respondió él tomando mi mano. Fue el acto de una mujer que se negó a ser invisibilizada, y eso nunca es pequeño. Y fue así, queridos amigos, como conseguí recuperar mi dignidad y mi lugar en el mundo después de tanto sufrimiento. Cuando miro hacia atrás, hacia aquella mujer que permitió ser disminuida día tras día en su propia casa, casi no me reconozco. ¿Cómo fue posible que yo, Mercedes Oropesa, que ayudé a construir una empresa de exportación exitosa, que crié a 2 hijos, que enfrenté la viudez con coraje, pudiera volverme tan pequeña, tan invisible en mi propio hogar? Creo que muchos de ustedes que me están viendo ahora tal vez hayan pasado por situaciones similares. Quizás no exactamente iguales a la mía, pero situaciones en las que fueron menospreciados, irrespetados, tratados como si sus sentimientos y su historia no tuvieran valor. Situaciones en las que perdieron su voz un poquito cada día, hasta que un día se dieron cuenta de que ya no conseguían hacerse oír. Lo que aprendí con toda esta experiencia es que nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para decir basta, para trazar una línea que nadie puede cruzar. La edad no disminuye nuestro derecho al respeto, nuestras arrugas no reducen nuestra dignidad, nuestros recuerdos no son menos valiosos porque pertenecen al pasado. Cuando puse aquella sustancia en el labial, no fue por venganza mezquina, fue un acto de desesperación de quien ya había intentado todos los caminos convencionales para ser escuchada. Fue mi grito silencioso contra años de pequeñas crueldades, de invasiones, de borramientos. Un grito que finalmente hizo que todos a mi alrededor se detuvieran para escuchar lo que tenía que decir. No estoy orgullosa de haber llegado a ese punto. Me habría gustado que Ernesto y Chiomara me hubieran escuchado antes, que hubieran visto más allá de la vieja que creían que era, que hubieran respetado mi historia y mis elecciones, pero la vida raramente sigue el camino que deseamos. Hoy, mi relación con Ernesto está en reconstrucción. Es un proceso lento, delicado, lleno de conversaciones difíciles y reconocimientos dolorosos, pero es un proceso honesto. Por primera vez en años, mi hijo realmente me ve, no como una carga, no como un obstáculo, sino como una mujer completa, con historia, con valor, con voz. Valentín continúa siendo mi puerto seguro, mi aliado. Su intervención fue fundamental para resolver aquella situación tan dolorosa. A veces,
Necesitamos a alguien de fuera para ayudarnos a ver lo que está justo delante de nuestros ojos, para darnos el coraje de actuar cuando el miedo nos paraliza. La doctora Lorena Pacheco sigue siendo mi abogada y se ha convertido en una amiga querida. Cenamos juntas una vez al mes en El Faro, donde compartimos historias y risas. Ella me enseñó que conocer nuestros derechos es el primer paso para garantizar que sean respetados. Francisca, mi fiel ayudante, continúa conmigo, cuidando de la casa y preparando aquel ají de gallina que solo ella sabe hacer. Fue ella quien me ayudó a replantar las bugambillas en el jardín, una por una, hasta que el color vibrante que tanto amamos volviera a colorear los canteros. En cuanto a Xiomara, supe que volvió a Lima tras la separación. No guardo rencor hacia ella, a pesar de todo. Tal vez un día comprenda que el respeto no es algo que se concede solo a los jóvenes, a los poderosos, a los que aún tienen utilidad a los ojos de la sociedad. El respeto es un derecho fundamental de todo ser humano, independientemente de la edad o condición. Mi casa volvió a ser mi hogar. Las paredes ya no resuenan con palabras crueles o risas despectivas. Las habitaciones volvieron a albergar mis elecciones, mis gustos, mis recuerdos. El sofá donde Ramón y yo pasamos tantas noches no pudo ser recuperado, pero compré uno nuevo que, aunque diferente, me trae confort y paz. ¿Y mi colección de maquillajes? Estoy lentamente reconstruyéndola. No será idéntica a la original. Algunas piezas están perdidas para siempre, pero cada nueva adición lleva su propia historia, su propia belleza, y el labial rojo cereza que Ernesto encontró para mí ocupa el lugar de honor en el tocador victoriano que heredé de mi abuela. Mi historia, que comenzó como un acto desesperado de autodefensa, se transformó en algo mayor. Las charlas que di, las entrevistas, los programas de radio, todo contribuyó a crear conciencia sobre el abuso a las personas mayores. Y la ley Mercedes, como la llaman informalmente, ya ha ayudado a cientos de adultos mayores a proteger sus derechos y su dignidad. Quiero que ustedes, que me han acompañado hasta aquí en esta historia, lleven consigo un mensaje. Nunca es tarde para recuperar su voz. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para exigir el respeto que merece. No importa su edad, su condición, su historia. Usted tiene valor. Usted tiene derechos. Usted tiene voz. Si está pasando por una situación similar a la que viví, sepa que no está solo. Busque ayuda de amigos, de familiares, de profesionales. Documente los abusos, conozca sus derechos y, sobre todo, no permita que nadie disminuya su valor o silencie su voz. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecer inmensamente por haberme acompañado hasta aquí. No fue fácil revivir estos momentos, abrir mi corazón y compartir esta experiencia tan dolorosa. Cada palabra dicha, cada recuerdo revisitado, exigió coraje y vulnerabilidad, pero lo hice porque creo que nuestras historias tienen poder de conectar, de enseñar, de transformar. Si esta historia te tocó de alguna forma, te pido que te suscribas aquí en el canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias de vida para compartir, muchas lecciones aprendidas a lo largo de décadas que pueden ayudar a personas de todas las edades. Deja tu like en este video y principalmente comparte en los comentarios tu propia experiencia. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué consejo darías a quien está enfrentando faltas de respeto y abuso? Tus comentarios son fundamentales para mí. Leo cada uno de ellos con atención y cariño. Es a través de este diálogo que construimos una comunidad de apoyo y comprensión. Es a través de tus palabras que sé que no estoy hablando al vacío, que mis experiencias resuenan y tal vez ayuden a alguien que está pasando por lo que yo pasé. También quiero pedirte, si está dentro de tus posibilidades, que contribuyas con nuestra iniciativa Gracias. Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos del canal y permite que continuemos trayendo nuevos videos diariamente. Este apoyo financiero es esencial para mantener la calidad de nuestro trabajo, para invertir en mejores equipos, para alcanzar a más personas con nuestras historias. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia en nuestro trabajo. Confieso que cuando comencé a grabar estos videos, no imaginaba el impacto que tendrían. Era solo una señora de 73 años, compartiendo sus experiencias,
con la esperanza de que pudieran ayudar a alguien. Hoy veo que formamos una familia, una comunidad de personas que se apoyan, que se comprenden, que crecen juntas a través de las historias compartidas. En el próximo video contaré otra experiencia importante de mi vida, una historia de superación que, espero, traerá esperanza y fuerza para quien está enfrentando momentos difíciles. Así que no te olvides de activar la campanita para ser notificado cuando el video sea publicado. Desde el Callao para todo el mundo hispanohablante, yo, Mercedes Oropesa, agradezco tu compañía y tu atención. Hasta el próximo video y recuerda, tu historia importa, tu voz merece ser escuchada y nunca es tarde para recomenzar.